Buenas tardes, bienvenidos. 14:06 en la ciudad de Montevideo. Día hermoso ahora, día hermoso. Hoy en la mañana estaba... Uy, qué frío, mamita. Mucha niebla. Complicadísimo para los que hacemos ruta. La verdad que hoy era, en lo que va del invierno, el peor día de niebla fue hoy. No tengo dudas. Al menos en el eje de la ruta 1, tremendo. No se veía absolutamente nada. Pero ahora salió el sol y empieza marca registrada. Hoy con un programón, con un invitado de lujo que en unos minutos ya voy a presentar, y con una historia de una prenda que utilizamos mucho y que tiene un origen muy interesante. Así que, nada, bienvenidos, gracias por estar ahí. Ya está nuestro chat en vivo para que pregunten, participen, nada, hagan lo que quieran en el chat, que serán bienvenidos. Señoras, señores, voy a presentar al invitado de hoy. Músico, artista, una marca. Bueno, la verdad que tiene de todo el invitado de hoy. Señor Nacho Oves, adelante, pase adelante. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Bien, encantado de acompañarlos hoy. Y esta nota, como siempre, la presenta Skechers. Skechers, el calzado más cómodo del mundo. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, todo bien, la verdad. Bueno, primero que nada, gracias por venir, porque martes, a esta hora, no es fácil, y acá estás. No, bueno, esta semana podía. Podías, Sí, genial. sí. Te agradezco muchísimo que hayas. Estoy próximo a mis vacaciones, por eso. Bueno. Ya vengo como de mucha gira, así que ahora... Ahora a descansar un poco. Y la típica de invierno ahí. Sí, Un poquito, tomarse unos días. Unos días. Nacho, comienzo tiene las cosas. Cronología. Sí. ¿Naciste en? En Montevideo, acá en Montevideo. ¿Qué barrio? En Positos, toda la vida. Toda la vida Positos. Sí, al lado de Punta Carretas, yo soy hincha Defensor. Toda la vida. Y bueno, nada, en el año 84, 4 de enero, Capricornio. 4 de enero del 84, Sí. nacido en Montevideo y desde ese momento habitante del barrio Positos, digamos. Sí. Vecino de Positos. Sí. Hincha de Defensor. Sí, porque bueno, siempre muy cercano al club y bueno, nada, papá tiene historia en el club también. Tu viejo jugó en Defensor. Jugó en Defensor en los 60, sí. En la década del 60. Sí. Así que nada, siempre arraigado ahí con el violeta. Siempre arraigado, o sea, obviamente, yendo para adelante en el tiempo, soy músico, pero mucho más en el deporte que en la música. La música fue como me fue encontrando en el tiempo. Sí. En realidad, la familia todos deportistas. Todos deportistas. Sí, o sea que la cuna de deporte, no de músicos. En realidad, sí. Tenés una cuna de deportistas. Sí. ¿Tu viejo y alguien más en tu familia? Bueno, a nivel amateur todos, pero Todos. a nivel profesional, sí, por ejemplo, mi primo es Andrés Flerkin, también capitán vos histórico. sos primo de Andrés Flerkin. Sí, jugó en Europa, todo en Uruguay. Sí, no sabía que eras primo de Andrés Flerkin. Sí, Claro, Andrés, jugó en campaña Señor por todos lados. Jugador de selección en su momento también, así que... Sí. Bueno, Nacho, así que naciste en el año 84, el 4 de enero en Montevideo. ¿Y a qué edad a vos te empezó a picar el bichito de la música? Ya muy temprano, porque por esta misma razón que bueno, mi viejo viajó mucho por el fútbol. Sí. Sí, el fútbol semiprofesional, porque era contratado en Estados Unidos para ir de gira, hacer algunas cosas en las universidades. Se trajo mucha data, muchos discos. Ya mis abuelos tenían discos de jazz y todo, eran muy de esa escuela. Pero en casa los discos de... Hay un álbum en particular, el Machine Head de Deep Purple, que en aquel momento, imagínate, en los años 70, si vos escuchabas Deep Purple era como escuchar hoy, no sé, lo más dark y heavy que puede haber en el mundo. Creo que no hay ahora. Y claro, y de repente todo el mundo escuchaba a Palito Ortega y mi viejo escuchaba a Deep Purple y a Jimi Hendrix, así que viene por ahí la por cosa. ahí. Y mis hermanos más grandes, además... Todos se fueron actualizando y se fueron metiendo en el tema más contemporáneo de ese momento, capaz los Guns N' Roses o no sé, todo el rock pesado americano inglés. Y bueno, nací con eso ya de chiquito y a los 7 años empecé mamá, quiero ir a clase de guitarra. ¿A los 7 años ya le dijiste a tu vieja que quiero ir a clase de guitarra? Sí. ¿Y arrancaste con una profe? Arranqué con un profesor llamado Mario Villagrán, que es un músico uruguayo, le mando un abrazo. Y Mario ya captó que yo tenía buen oído y que el ritmo como que de primera yo podía sacar las cosas de oído y entender los ritmos, así que me llevó a la lectoescritura, al solfeo, y con eso, bueno, después pude aprender a
a enseñarme solo los instrumentos, un montón de cosas. Años después estudié canto, pero los instrumentos como que los aprendí solo, sí. ¿Los aprendiste solo ya Sí. desde muy chico? Sí, la teoría musical básica ya me ayudó mucho, sí. O sea que a los 9, 10 años ya tocabas más de un instrumento. A los 9, 10 años estaba con la guitarra todavía y todavía estaba con las clases, Sí. pero de repente a los 12, 13 me dabas una batería, un bajo, el piano, empezaba a descifrar todo solo, porque el piano también, las notas están visibles, entonces uno puede, do, re, mi, y vas asociando las cosas y te entrenás solo. Te entrenás Y solo. lo mismo pasa con los ritmos, o sea, vas entrenando. Después es mecánica. Sí, sí, sí. Pura, ¿no? Después es mecánica pura, siempre tengo la teoría de que va a venir alguien siempre a tocar más rápido y más. ¿Sí? Alguien puede estudiar la mecánica más que vos, pero Sí. el origen de aprender eso siempre es la teoría musical y cómo vos la incorporás a tu ritmo, a tu musicalidad. Sí, a tu alma, digamos. a tu Totalmente, espíritu. para no estar pensando en cuentas, ni en espacios, ni en silencio, sino simplemente hacer música, ¿no? Pero eso cuesta tiempo. Tiene mucho de matemática también, ¿no? Y bueno, al principio sí, porque es básicamente, a ver, es una nomenclatura, la música son distancias entre notas y intervalos y son cosas exactas, matemáticas, Sí. que después uno, hace supuestamente magia con ello. Pero es lo mismo cualquier arte, ¿no? Las técnicas... Todas. Todo tiene una técnica, tiene las medidas, lo que sea, los estándares, y después, bueno, los artistas rompen con todo eso, es un poco la idea. Tal cual. ¿Viste? Hay moldes para camisas, por ejemplo. Totalmente. Y después, nada. Y andás a ver después. Viene un diseñador y cambia unos centímetros y eso O cambia. sea, el arte está relacionado todo. La Sí. moda, un chef, ¿Sí? un arquitecto, Sí, un pintor. el director de cine, eso está todo relacionado. Yo no soy no soy un seguidor 100% de la moda, pero por ejemplo, en lo que es la música, lo tengo claro, en lo que es el arte, en lo que es el cine, la fotografía, fui aprendiendo de todo ello. Y bueno, en casa tenemos, casa tenemos gente que le gusta la moda. Sí, así pero la que- moda también viene Sí. tiene mucho que ver, es arte. Sí, Arte, sí. el movimiento, Sí, pero sí. es arte. Más allá del consumo, de cómo, No. de cómo está puesto, ¿no? A veces Claro. la moda está puesto como algo de consumo. Pasa lo mismo con la música cuando solo se toma la música como entretenimiento Sí. y a veces no como arte. El cine lo mismo, ¿no? Como se dice en inglés, el popcorn, lo que es la película taquillera. Sí. Y a veces tiene mensajes, otro tipo de cine, ¿no? Y me parece que también con la moda se hacen statements o a veces la moda también viene de cosas sociales que han pasado. Te pregunto a vos, ¿no? Sí, Porque claro, ¿puedo tú, preguntar lo que una quieras, cosa? lo que vos ¿De quieras. dónde viene la prenda del jean? El jean viene de Génova, Ok. no de Estados Unidos, como todos creen. Por eso yo preguntaba porque pensé que era una prenda que había nacido con la guerra. No, Ok. no nació con la guerra, nació con los marinos, Ok. nació en Génova o en Nimes. Ok. Por eso se llama denim. Ok, denim, mirá. Porque cuando no había en Génova, iban a Nimes, Ok. en Francia, Sí. Génova en Italia, Denim. Nimes en Francia, iban hasta Francia, Nimes, que era una ciudad también cerca de un puerto, y en Nimes Sí. tejían una sarga muy parecida al jean, que los ingleses cuando no podían comprar, porque se habían quedado los genoveses sin jean, iban y compraban esa tela en Nimes. Por eso denim, Mirá, increíble. ¿entendés? Sí, de ahí sí, viene. sí. Después, cuando la tela llega a Estados Unidos, después se crea el pantalón 5 bolsillos, pero ya habían pantalones de jean. Ok. Ya existía de nada. Claro, capaz que es un hecho que hizo evolucionar la prenda, ¿no? Claro, lo que pasó fue que en este caso Levi Strauss, cuando llega a Estados Unidos y ve que cuando llega a San Francisco y ve la fiebre del oro y que había mucha gente laburando y que se rompían las telas, pensó en esa tela que ya conocía de Europa, ya la conocía él, y pensó en esa tela y esa tela la llevan a Estados Unidos para los toldos de las carretas. Sí. Bueno, se creaban toldos de carretas y con esa tela él empieza a hacer pantalones Porque eran con remache, resistentes, ¿no? porque era muy, muy resistente. Pará, te desarmo el tranqui. stream una vez más, porque Tranqui. me interesa esto, Sí. me interesa. Te voy a relacionar, a ver, la prenda jean con un hecho histórico de la cultura popular de música, ¿no? Fíjate que después de a partir de los años 50, que nace el rock and roll, antes no existían, por ejemplo, el nombre adolescente, ¿no? La cultura adolescente. Y siempre, el adolescente, ¿cómo nace, no? Se empieza
apropiar o a crear un mercado de cosas donde la gente joven se identificaba distinto a los padres. Exacto. Por ejemplo, el rock and roll, por ejemplo, el jean. Por ejemplo, el blue jean. Exacto. Sí, puede ser. Sí, claro, son hermanos. No estudié, simplemente No, me estoy haciendo sinapsis Pero ahora. el pantalón 5 bolsillos, el uso del pantalón de jeans fuera del ámbito laboral, Sí, tiene mucho que ver con el rock and roll. claro. Es el rock and roll la puerta de entrada. El rock and roll y el cine, porque James Dean en el año 54, en Rebelde sin Causa, usa un jean. También Marlon Brando. Bueno, hubieron 3 o 4 que se pusieron jean en Hollywood. Sí, sí. Y a partir de ahí, después está. El rock and roll tiene mucho que ver también. Claro. Elvis Interesante. es todos aquellos que laburan en moda saben que Elvis es como el influencer de esa época, porque todo lo que se ponía Elvis explotaba. Y hay una campera de jean de una marca muy conocida que Elvis fue quien la hizo explotar. Muy interesante. ¿Viste? Tiene mucho que ver con el rock. Sí. Escúchame, estábamos en tu niñez y ahí empiezas a jugar otra cosa, es tu adolescencia. ¿Vos a qué colegio ibas? Yo fui a un colegio irlandés, ¿Sí? el Christian Brothers College, el Stella Maris, ¿Sí? en Carrasco. Siempre viví en Positos, nunca me mudé. Y bueno, se relaciona mucho con mi formación musical también, ¿Sí? porque obviamente es un colegio bilingüe, donde vos tenés que, era un colegio católico, y vos tenías que hasta rezar en inglés. Rezar, yo no soy practicante ni nada, ¿Sí? pero bueno, lo hacía por inercia. Y bueno, hay una cultura de los deportes muy importante en ese tipo de colegios, Sí, el rugby. donde la ética laboral y la ética del esfuerzo y del mérito hay un montón de cosas que en los 90s capaz que hoy en día ya es distinto, está más moderno, pero en ese momento el deporte era algo social muy importante. Y la música estaba muy metida porque es un colegio irlandés, británico. Entonces, obviamente, habían clases de música, clases de canto, clases de teatro y la cultura británica o la música americana estaba presente. De repente en otras escuelas cantaban otras cosas, Manuelita, ¿no? Sí. Nosotros cantábamos, no sé, por ejemplo, How many roads must a man walk down, de Bob Dylan, por ejemplo. Sí. ¿No? Ahí ya de niño. Porque el director era un cura irlandés que era fanático de Bob Dylan. Y Ya de niños, así. de niño a cantar que Dylan. Estamos hablando que es como si hubiera sido, no sé, viste cuando tenés padres diplomáticos y vivís en Sí. Australia, es raro. Sí, claro. Eso a veces la gente no entiende cuando sos adulto y tenés esas cosas metidas. No, pero ¿y cómo? ¿No fuiste a la escuela del moño? No, claro, es una cultura distinta. Es otro tipo de O cultura. sea, existe eso en Uruguay. No, claro que sí. y hay muchos colegios que con culturas diferentes. Entonces, Sí, claro. sí. pasa- Hoy en día es más normal, ¿eh? Hoy en Sí. día hay muchos colegios privados, muchas escuelas privadas, hay muchos. Todo el mundo sabe que estudiar o tener la posibilidad de estudiar otros idiomas es muy importante, pero en aquel momento era algo que no era tan normal y bueno. No era lo común. No era lo común. Los colegios bilingües no eran lo común. Cambió mucho el mundo está globalizado. Sí. En moda, en arte, En todo. todo. En los 90 no estaba globalizado y Uruguay era la prehistoria Sí. en muchas cosas. Sí. Sí. Escúchame, ahí de Sí. adolescente empezás a tocar con banda, con tus grupos de amigos, con Sí, compañeros. ya de niño, a los 11, 12 ya tenía bandas. Ya tenía banda. Sí, Y que animabas cumpleaños de Y compañeros. primero trataba de tocar en lo que pudiera, que eran eventos, ya sea en el liceo. En el colegio, sí. Y después las primeras fiestas, ¿no? Ya 15, 16 años, fiestas, cumpleaños, lo que fuere. Y eso llevó un par de años, ¿no? Yo creo que lo que pasa que también al querer dedicarme al arte, y esto está relacionado con lo que te decía de esa burbuja del colegio en los años 90, de querer dedicarte al arte y soñar ser un profesional y ser un cantante era algo que todo el mundo te decía que no. Y Entiendo. inclusive en mi casa, o sea, no es que fueron mis rivales, pero no me dijeron, sí, vas a ser cantante. No, nada más lejos. Y creo que esto también lo podemos relacionar con cualquier tipo de arte. Creciendo en los 90 en Uruguay, donde te dicen que las posibilidades económicas van a ser nulas, donde te dicen que no vas a trabajar, donde te dicen que te vas a morir de hambre, básicamente, pero te lo dicen así despectivamente, Sí. la guitarrita. Y yo siempre, ese es mi botón, siempre fue mi botón rojo, fue eso. Y mi carrera la hice, no como venganza a eso, pero hay mucho de apretar los dientes y de tener esa ética laboral porque sabía No que... va a ser así. Totalmente. Y bueno, en esos años... ¿Por qué te cuento esto? Porque en esos años yo ya me retiré del liceo, no terminé de sexto. ¿No? No, en quinto ya ni iba. Yo me iba a ver la prueba de sonido de Eric Clapton y no iba a clase.
esas cosas. Pero yo no andaba con malas juntas. No andaba haciendo cosas raras. Yo pensaba que estaba haciendo algo bueno, que era ir a formarme en lo que yo decía, en lo que yo quería. Porque mismo los adscriptos de colegios, a ver, estamos hablando de colegios donde tú pagas, tenés supuestamente una educación de élite, te decían, no, o qué problema tenés que no querés hacer química o física, esas cosas, ¿no? Entonces no te entendían y tampoco estaban viendo si tenías talento o no y cómo podían ayudarte. Lo cual yo me di cuenta a temprana edad y me retiré. ¿Te fuiste? Dejé de ir y bueno, eso me llevó a... ¿Sentiste como un alivio? No, en aquel momento me sentía que no sabía qué iba a hacer con mi vida porque, o sea, sabía que quería ser artista, pero no sabía cómo. Y bueno, lo que sí estuvo bueno, que mi padre, siempre la ética laboral fue muy importante en casa y me dijo, empezá a laburar mañana. Y al otro día empecé a laburar. Con un conocido en un supermercado y así fui, bueno, entrando en servicios y fui, en esos años que tocaba en fiestas y... ¿Sí? Accidentalmente terminé haciendo mi primera banda profesional, que fue Doberman, y ya entra otra etapa de mi vida impresionante, pero fueron 3, 4 años laburando en laburos normales y bueno, fue una etapa donde pinché una burbuja y a ver, hoy en día lo miro con una cosa muy positiva porque aprendí otras cosas. No te digo que el arte quedó en pausa ahí, pero me dio carácter y me dio cosas que el arte necesitaba para luego también en un futuro, que eso entrar en un mercado en el laboral. Entiendo. Y entender cómo monetizarlo, porque uno puede idealizar, ¿no? El hecho de, bueno, voy a crear esta prenda, voy a crear esta canción, voy a crear esta película. Sí, pero hay que comer. Pero en algún momento también tenés que, de alguna manera, bueno, ponerlo. Vivir, sí, claro. Escúchame, una cosa, Nacho, recién te voy a llevar un poquito a tu colegio. Sí. Recién dijiste algo de una burbuja. ¿Vos sentías ese Nacho Oves en los 90, alumno del Cristian, del Estela Maris? ¿Te sentías en una burbuja? Bueno, todavía no porque era chico. Entonces para mí era jugar al fútbol y ser deportista, ser un deportista amateur y bueno, y cumplir con lo que cumple cualquier chiquirín joven, que es ir al colegio. Pero ya en etapa avanzada de liceo, a los 15, ya en otro liceo también, ese liceo era el Ivy Thomas. Ahí te había sido Me fui justamente ya persiguiendo cambios, ¿sí? ¿Viste? Inentendible, yo tenía amigos, me iba bárbaro. ¿Todo bien? Pero yo ya perseguía cambios, yo a los 12 ya, yo sabía que algo tenía que cambiar. Y entro a este otro colegio, y ahí, bueno, ya decidido a ser músico, no tenía chance. No había cómo. No había cómo. No había chance porque no había una luz de un profesor de música, algo. Porque no existían a ver, no existía. Hoy vas por la calle, hay paradas de bondi donde hay publicidades de universidades que dicen, dedícate a lo que quieras. Sí. Y esta es tu carrera. Antes y te ponen, no, otro mundo. Claro, vos en el Ivy Thomas imposible decir, yo voy a ser músico. A mí me decían que era un fracasado porque tenía 8 bajas porque no me interesaba, ¿entendés? Mira, vos eras el fracasado porque o sea, no estudiabas lo convencional. En tu casa transmitían que vos no servías. Claro. Porque yo directamente no entregaba el escrito. Claro. Profe, ¿puedo salir? Gracias. Yo era sincero. Vos lo que perseguías estaba en la música. Era otra cosa. Y yo no tenía ni problemas de conducta, nada, cero. No, es que no querías... Te manda el psicólogo, por ejemplo, ¿tenés algún problema? No. ¿Tenés amigos? Sí. ¿Sos deportista? Sí. Sé que está todo bien, pero no están entendiendo. Claro. Acá hay otro problema. Ahora, por suerte, ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. Yo terminé, años después, fui docente. Tuve talleres musicales, así que puse mi granito de arena. También. Y trabajé con chicos adolescentes con esas mismas inquietudes y fue maravilloso. Sí, te he visto un poco reflejado ahí. Sí, totalmente. Sí, a cuando vos eras adolescente y sufriste un montón, se te recontra complicó y lo veías en estos guachos. Sí, igual yo tuve la suerte de que a mí me formó el deporte y ahí eso lo agradezco a mi viejo. Me formó el deporte, carácter, ¿viste? Sí, fundamental. La paré, voy y la rompo, no pasa nada. Pero hay otra gente que no es así. Claro. Y tuve la suerte de poder ayudarlos, ¿viste? ¿El vestuario te ayudó? Sí. Es magnífico.
Sí. Yo en ese sentido soy cabeza dura, entonces yo me iba a dar contra todo, no pasaba nada. Sí. Pero adentro uno tiene esa pena de que me la podían haber hecho un poco menos difícil. Ahora, hoy en día entiendo que tenía que ser así y no lo cambio por nada. Después que pasó eso, Sí. tus viejos Sí. te empezaron a ver, ya que, bueno, no era, mirá, al final va a vivir de la música. Sí, o vos, afina, canta. Canta, a la gente le gusta. Empezaron a pasar esas cosas, ¿no? Empezaron a pasar esas cosas y tus viejos empezaron a entender un poco más. Y sí, no, porque de alguna manera, básicamente yo eso lo hice también, mi formación, o sea, de mi carrera la hice como por la mía. No iba y le decía cada logro mío a mi familia, ¿no? Como que lo hacía por la mía. Y cuando habían cosas notorias, por ejemplo, salías en la tele por primera vez con Doberman, que fue mi primera banda, que fue un momento muy importante en el rock nacional, y yo creo que en cuestión de meses pasamos a ser conocidos en todo el país, y primera plana de los diarios, o sea, está grosso, ¿viste? Cumplimos todos los sueños de los rockeros, al menos yo con 18, 19 años, saqué un álbum, tocaba en los Pilsen Rock, giras, todo lo que te imagines. Y esas cosas las compartís en familia, pero muchas veces la gente ve solo eso y todo lo otro no vieron los detalles, en realidad. ¿Cómo te fue con la explosión de Doberman? Porque eres un pendejo, tenías 18 y yo tenía 18 años y los demás, Germán y Andrés, tenían 27, 28, imagínate la diferencia. Tenían 10 años de diferencia contigo casi. Sí, ¿Y cómo llevaste la explosión? De que un día para el otro te conocieran, la ibas llevando. Día a día. Disfrutaba primero, porque yo todavía trabajaba en aquel momento de cadete, entonces iba a hacer las vueltas de los bancos y me tocaban bocina los taxistas, aguante Doberman. Y bueno, disfrutaba de todas esas cosas que estaban pasando y cosas que no pasan más, por ejemplo, porque cambió el mundo y estamos en el mundo digital, salir por primera vez en la radio. Claro. Y que sea un acontecimiento. Sí. Salir por primera vez en el diario, que sea un acontecimiento, Sí. que te pidan un autógrafo. O sea, las cosas antes del mundo digital las llegamos a vivir, fue maravilloso. Te encantó. Emocionante. Sí. Te movilizó mucho. Sí. Escuchame una cosa, Nacho, y ahí, en ese momento, tus viejos, cuando entran a ver que Nacho salía en los diarios, que Nacho iba a la tele, que Nacho salía en la radio, Sí. también tiene que haber sido movilizador para ellos. Sí, no, por supuesto que fue. Y para todos mis hermanos, para todos. Pero bueno, algo que también le sigo agradeciendo a mi viejo, no me decía, sos un fenómeno, nunca me lo. No. Era tipo, ¿y por qué esto? No sé qué. O sea, siempre había una exigencia. Siempre había una exigencia más. Porque era lo mismo que en el deporte, en el fútbol. Claro. Era vos de repente hacías un buen partido y era tipo, ¿estás cansado? Seguí corriendo. O sea, esa formación. Eso viene bien del fútbol. Estricta de futbolística, Sí. Yo la tomo como positiva, no la tomo como algo medieval, la tomo como algo positivo y me ayudó mucho. A vos te ayudó mucho. A mí. Sí, claro. Hay otras personas que se caen. No, claro. Pero, y que tienen otro tipo de sensibilidad positiva para otras cosas. Yo prefiero apretar los dientes y ir para adelante. Sí. Me gusta eso. Sí, Escuchá, sí. ahí surge Doberman. Sí. Doberman recorre todo el Uruguay prácticamente. Sí. ¿Cuánto tiempo fue eso, la ola, arriba de la ola? Y fueron varios años, porque inclusive en un momento sacamos el segundo álbum y inclusive estuve recordando, estuve viendo viejos mails y como que refresqué la historia todo. Y cuando sacamos el segundo álbum salió una canción llamada Perro Fiel, que ya trascendió lo que era el rock y lo pasaban radios de pop, top 40, top 20, top no sé qué. Y pasamos como a ser más mainstream, ¿no? Y no éramos una banda de rock duro. Sonábamos en las radios, habían productos, había merchandising, habían, no sé, en las tiendas habían cuadernos, habían cartucheras, o sea, todas cosas que de repente le pasaron a Marama y a Rombay con las redes sociales, pero nosotros sin las redes sociales. Porque era toda una movida del rock uruguayo que explotó por cuestiones sociales, un montón de cosas, y ahí llenaron los estadios La Vela Puerca, No Te Gusta, y nosotros éramos como la banda nueva, y yo era jovencito, ¿no? Y yo fui el más chiquito de repente de toda esa camada que pudo ir a todos los festivales y todo eso. Y me fui de la pregunta, perdón. No, tranqui. ¿Cuánto tiempo fue que estuviste en el...? Fueron varios años. Por eso te decía, inclusive, ahí va, sacamos el segundo álbum, perdón, tranqui, muchachos. Y nos surgió la posibilidad para ir a Estados Unidos. Y bueno, fuimos parte de la banda, yo canté allá. Nos ofrecieron seguir nuestra carrera para el mercado latino de Estados Unidos. O sea, pasaron muchas cosas más allá del rock nacional. Y bueno, ahí es cuando empieza... Te digo, hay un paralelismo, le pasó a muchas bandas, cuando
empieza el hecho de que tenés que emprender de verdad. Yo ya había hecho todas mis peleas, yo ya estaba dedicado a mi proyecto de vida y quizás no era el de todos. Entonces ahí Doberman empezó una especie de proceso de desarmarse los próximos años, pero fueron como 6, 7 años creciendo. Y después fueron 3, 4 años desarmándose porque no tomábamos esos momentos donde yo estaba pronto para irme. No sé si estaba pronto, pero yo me iba. Y bueno, no todos, y cada uno tenía su razón, su manera de ver la vida, y sus laburos, distintas edades, familia, posibilidades económicas, lo que fuere. Y bueno, Doberman pudo llegar a mucho más de lo que mucha gente recuerda. Lo que pasa es que no mucha gente sabe. Ahora, es fundamental también algo que explicabas vos recién. Tu formación tiene muchísimo que ver también en ayudarte en algo. Vos eras muy pendejo y estabas en la cresta de la ola. O sea, tu banda estaba en la cresta de la ola, vos ya eras un rockstar, eras lo que habías soñado. A nivel de Uruguay, sí. No, sí, pero a nivel de Uruguay, pero por eso. Y en un momento donde el rock and roll estaba muy fuerte. Era muy masivo. Te la podrías haber puesto en la pera sin problemas. O sea, porque... Bueno, muchos me achacan. ¿Sabés que hoy en día cuando yo hablo de eso, hay los que me critican mi gestión dentro de lo que es el rock, me achacan eso, de que yo no fui suficientemente rockero o suficientemente roto o falopero o lo que fuere. Que no te rompiste. Claro. ¿Qué pasa? No. Y hoy lo digo, con 42 años, lo digo tranquilo, contento y orgulloso. Porque además ahora puedo cantar más que cuando tenía 20 años. Cuando tenía 20 años estaba más gordo, barbudo, cosas, pero era una cuestión del momento. Yo en realidad soy una persona que tiene formación de deporte, que tengo otro tipo de relacionamiento con mi salud. Entonces, en esas etapas de rock and roll, sí, sos joven, sí tomas birra, sí estás de gira, sí te gusta la fiesta, sí todo, lo viví todo, sí, obvio. Pero no soy esa persona. No, pero no te la pusiste en la pera. No, nunca. Nunca estuve en lugares donde la gente se la ponía en la pera. ¿Sí? Y supe convivir con ellos y todo bien. Y está todo bien. Sí. Doberman no era una banda que se la ponía en la pera. Era más tranqui. Tomar birra. Sí, tomar birra. Birra, café, pucho. Sí. Doberman era eso, básicamente. Sí. Pero el ambiente no, el ambiente había de todo. Sí, como todo. Sí, como cualquier ambiente. ¿Cuál fue tu primer recital el que te así, pimba, te golpeó, que viste, ¿no? Que como espectador, el que te marcó, que dijiste, che, qué salado, esto quiero ser? Sí, año 94, 95, con 10 años, la gira Circo Beat de Fito Páez. Se presenta en Montevideo, Shopping Punta Carretas, Gabriela, que era la novia de mi hermano mayor, no sé por qué, pero me invitó, me llevó, yo ya estudiaba música, probablemente fue por eso, pero tuvo la bondad y la delicadeza de llevarme, me subió a sus hombros y vi a Claudia Puyó hacer el solo como si fuera Aretha Franklin o como si fuera Janis Joplin de Circo Beat en la primera canción, y ahí me quedó la imagen, la silueta de los rulos, y dije, yo quiero hacer eso. Me pareció increíble el trabajo de ella como cantante, como corista, y me pareció como una cosa tan sensual y espectacular ya a los 10 años. O sea, me quedé enamorado de la silueta de Claudia Puyó y la voz, y de esa manera física de cantar, claro. ¿Viste? Yo soy muy físico para cantar, y ella me cautivó. Me gustaría algún día decírselo. Me la he cruzado, todavía nunca se lo pude decir. ¿Nunca se lo pudiste decir? Ya se lo voy a decir. Lo tenés que decir, claro. Sí, ya se lo voy a decir. La tenés que decir. Sí. No te puedes quedar con eso. Me mató, Claudia. Sí, mirá, así que ella fue la que pimba. Viste que en los 90 ella era un ícono en los shows de Fito. Sí, en el estadio de Vélez, en El Amor Después del Amor, la rompía. Sí. Nadie como ella. Yo vi El Amor Después del Amor, y eso que lo vi acá en el Palacio Peñarol, que el sonido no ayudaba. Nunca ayudó, ni a los Ramones, a nadie. Y me acuerdo que ella era así, era como la figura detrás de Fito. Claudia, era tremendo. Sí. Escúchame, Nacho. Sí. Doberman. Sí. Se desparrama, digamos, se desarma. Sí. Vos ahí empezás como solista. Sí, empecé... Más que como solista, empecé a desarrollar mis trabajos que al unísono, cuando estaba en Doberman, fui dejando los laburos que tenía en servicios y empecé a dar clase de canto, porque, claro, Doberman me dio una cartera me dio una credibilidad. Claro. Entonces, ¿cómo haces para cantar rock and roll así? Quiero clase, y se me fue ocurriendo, entonces pude hacer esa transición, ya vivir de la música, no de Doberman. Pero sí de la música. Sí de la música. Y cuando me voy de Doberman, le doy de lleno a eso. Dando cursos de música, haciendo música para comerciales, cantando, viste, jingles y cosas. Sé esconder muy bien mi voz, entonces no la quemé.
Entiendo. en las publicidades. Publicidades, no sé, hasta de jabones, lo que fuera. Está. Y con el tiempo, ya el coacheo de cantantes creció, me hice una reputación como que entrenaba cantantes profesionales y empecé también a cantar en bares, solo con guitarra. Solo guitarra. Mi vieja una vez me dijo, a mí me encanta Doberman, todo, pero cuando cantás solo en casa es increíble. Ok. Y me fui a tocar un bar, a otro. Las viejas comían ravioles y pedían que bajara el volumen, pero después empezaron a llegar los bares y entonces lo mismo que había hecho con Doberman lo empecé a hacer solo. Me empezó a llevar un bar, el de Doberman, tráelo a San José, tráelo a Paysandú, tráelo a Salto. Y recorrí todo el país y cuando me quise dar cuenta ya esos bares hacía temporada en Punta del Este, me veían argentinos, Buenos Aires. Cuando me quise acordar estaba arriba de un avión recorriendo el mundo, pero bueno, eso es muchos años después. Pero solo, con tu guitarra. Era yo solo tocando la guitarra, una guitarra prestada, pues yo me fui de Doberman, no tenía nada. Absolutamente nada. No tenía nada, no me llevé ni una guitarra, nada, cero. Entonces, tampoco me importaba, pensaba que, no sé, no preví. Y me fui y empecé a tocar en bares. ¿Y ahí cuando empezás a tocar en bares solos? Sí. ¿Ahí te das cuenta que sos una marca, aparte de ser...? Todavía no. Yo lo que tenía era que sobrevivir y sumar. Me di cuenta que cuando tocaba, a la gente le gustaba y me contrataban de nuevo. O sea, que había algo. Y que a la gente le gustaba verme cantar. O sea, que me iban a ver cantar en Doberman, pero también me venían a ver cantar acá, ahora. Entonces había algo. Entonces ya lo que vos estás nombrando se está adelantando algo que pasó 4 o 5 años después. Pero con el tiempo se fue formando una marca porque cuando vos decís quiero ir a ver cantar a Nacho, vos estás eligiendo algo. ¿Sí? No te lo estoy ofreciendo yo. Obvio. Vos me estás eligiendo a mí. Y ahí se está convirtiendo en una marca, que yo creo que también, bueno, y hablando de prendas, a ver, es importante, ese paso creo que es el que todos queremos cuando tenemos un emprendimiento, que es que te elijan a vos. Obvio. Y tenés que tener algo distinto, algo que te haga a vos. Yo primero me da vergüenza, me va a llamar Nacho Oves, que soy Ricky Martin, parecía una tarrajada, yo tenía que tener una banda. Pero pasó algo haciendo esos videos, esos shows en bares, me fue muy bien y no paraba de contratarme. Mi economía empezó a revolucionarse. ¿Sí? Y apareció una productora de videos que se llama Par de León. Y Par de León buscaba artistas indie, no firmados, nuevos, frescos, que hicieran sus versiones de canciones y me filmaron de un día para el otro y ahí me cambió un poco la vida porque hice una versión en YouTube que está de Michael Jackson, que cantaba en los bares. Hoy la compartí. Bueno, eso, a partir de ahí empezaron a venir marcas, empezaron a venir eventos privados ya hacía, pero ya empezaron, viste, corporativos y marcas de ropa y eventos y presentaciones y pasé como al mundo privado y ahí me di cuenta que había algo distinto también y los músicos no, al menos del rock nacional, no sabían manejarse mucho de ese mundo y como que yo creo que lo aprovechaste. Bien. Sí. Sí, lo manejaste muy bien. Y bueno, hacía algo que me querían comprar, yo me di cuenta que tenía algo que otro quería. Y ahí es cuando me di cuenta que era una marca. Entonces me llamé tranquilo, Nacho Oves, me parecía que estaba bien, y le daba un estilo propio a las canciones que yo cantaba. Que eran canciones que cualquiera podía cantar, pero yo le hacía con un estilo propio. Entonces, ¿cuánto me sale música en vivo? Está perfecto, pero ¿cuánto sale Nacho? Tráeme a Nacho, yo quiero a Nacho. Y ahí es cuando empezás a posicionar tu producto. Ahí te empezás a dar cuenta también que soy una marca. Exactamente. ¿Qué edad tenías ahí? 30. Te pasó todo muy de chico. Sí. Porque también eras muy joven. Lo que pasa es que me parece que es una buena etapa. Y lo que pasa es que yo, con Doberman, fíjate que yo hice televisión, discos, giras, festivales, todo muy... Para lo que de repente a veces te preparas toda una vida. ¿Sí? Yo lo hice de primera. Entonces, tuve que ir puliendo eso en bruto, lo pulí después en el sector privado, en los medios yo ya había quedado como alguien que podías invitar, o sea, yo era la cara de Doberman. Entonces me quedó todo ese mundo abierto. Pero en el mundo corporativo y en los bares también tuve, creo que una ética laboral muy buena y se me abrió todo y todo se retroalimentó. Entonces, llamarme Nacho y Nacho Oves era una marca positiva. Entiendo clarísimo. Como que estaba bien visto lo que hacía y bueno, y fue creciendo y nada, después el tiempo siguió y vinieron otras cosas, pero esa etapa de bares y de eventos
fue mortal, fue Fue tremendo. fundamental. Y me cambió la vida a nivel económico. Obvio. Sí, totalmente. Dejé de dar clases, por ejemplo, nunca más. Y ahí vivías de eso. Empecé a vivir de ser Nacho. Espectacular. Sí, Nacho, fuiste a un colegio británico, me dijiste. sí, Te voy a mostrar una prenda sí. súper británica. Ok. Ahora te voy a explicar por qué. Vamos a poner la cámara. Ya me has acordado un montón de cosas, te digo. Bueno, mira. Acá tenemos una chaqueta sahariana. ¿Ah? Esta prenda, ¿sabes por qué nace? Decime. Esta prenda nace como uniforme de verano del ejército británico. Ok. Sobre todo para las misiones que tenían en la India. Y nace con un color en especial que es caqui. Ok. ¿Ok? Que no es este. No es este. Exactamente. ¿Qué pasa? Que en la Primera Guerra Mundial, cuando se está desarrollando la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña ya empieza a vestir a sus soldados verano con esto, con esta chaqueta. Bárbaro. Ahora, ¿cuándo esto se hace masivo? ¿Lennon? No, Ah. Porque lo vi. Lennon la tuvo. Lo vi. Está. 1932. Mucho antes. Hemingway. Ok. Está por escribiendo, mejor dicho, Las nieves del Kilimanjaro. Ok. Safari por África, Hemingway, 2 o 3 ayudantes de Hemingway y un fotógrafo de la revista Life. Ok. Fotos de Hemingway con una chaqueta como esta que Hemingway utilizaba Increíble. porque le parecía cómoda. A partir de ese momento se empezó a asociar esta chaqueta con los safaris. Viste que si pensás en safari vas a ver que están usando este tipo de chaqueta. Sí. ¿Ah? Y esta chaqueta pasó a ser muy famosa como la chaqueta de Hemingway. 1932. Ahora, ¿cuándo salta a las pasarelas y cuándo llega, por ejemplo, al mundo del rock? Década del 60. Ok. ¿Por qué? Porque Yves Saint Laurent Ok. es el que la lleva a las pasarelas. Mira. Y desarrolla en esta prenda algo muy buscado, por ejemplo, por los rockeros de la época. Entonces vas a ver, con este tipo de chaqueta, vas a ver a Dylan, vas a ver a Lennon, vas a ver a... Elvis también. Elvis tenía... Sí. ¿sabes? Pero porque Elvis había sido militar también, ¿no? Seguro, ¿sabes? A Jagger lo he visto en un par de fotos con esta chaqueta Ok. también. Increíble. Ok. Esta es la historia de la chaqueta sahariana. ¿Y sabes por qué se llama sahariana? No. Porque asociaron enseguida el desierto de Sahara Ok. con el color caqui con el que había nacido la prenda. La chaqueta Excelente. sahariana, una prenda llena de historia. Excelente. ¿Sabés que mis primeros años de Doberman mi imagen era con una chaqueta sahariana? Sí. Mis primeros... No lo sabía. Mis primeros 3 años de Doberman fue con una chaqueta de este color. Sí, Básicamente, verde. no el khaki. Apenitas más gruesa, ¿tá? Porque era, en aquel momento, no sé si había más gente que la tenía, pero como que se vendía negra y verde. Verde, gris. Y estaba la bandera de Alemania Sí. y la bandera de Inglaterra. Bueno, por ese lado. Y no sé por qué la adopté y la usé mucho para tocar. Sí. Es casualidad. No es casualidad. Sí, Por eso está acá, por casualidad también. Escúchame, Nacho. en esa recorrida tuya de solista, Sí. has tenido, supongo, que toques íntimos, o sea, Sí. de muy poca gente, Sí. y toques con mucha gente, De las dos en extremo. en extremo. Porque poca gente, ahora te voy a ilustrar. Pero Bueno, yo te voy a preguntar, ¿cuándo fue el día que tocaste para menos gente? ¿Cuánta gente había? Y el día que tocaste para más gente, como solista estoy hablando, ¿eh? sí. ¿Cuánta gente había? ¿Cuánto creías que habías? Y lo que pasa es que a veces, justamente quería resaltar lo de la poca gente, porque yo hago, después con el tiempo, fui desarrollando un show que no mucha gente sabe que hago, pero yo hago un show muchas veces bastante premium, es como cuando te va a cocinar Sí. un chef a tu casa. Bueno, Sí. hay gente que compra eso en todas partes del mundo. Sí. Bueno, yo me hice una reputación muy importante en ese tipo de shows en muchos países del Ujú. mundo y viajo por todo el mundo, de hecho, hasta el día de hoy, donde de repente me vuelan una noche a París o a Roma o a Francia, Grecia, Estados Unidos, México, Argentina o acá. Mm. Entonces me ha tocado tocar en cenas para 5 personas. Sí. O sea que es algo provocado, no es que... Sí, no es que obvio. fue- No es que no fue nadie. Claro. Entonces, yo creo que lo menos son ese tipo de... 5 personas. Claro, son ese tipo de... Y es más difícil hacer ese show que de repente cuando... bueno, lo que pasa que, claro, fue algo muy particular y muy popular, que fue el festejo de... Yo canté también dentro de mis trabajos
hitos que mucha gente le gustó y otros no. El jingle de La Calle Pou. Sí, lo creamos. En el 2019. Y bueno, justo acá al ladito, se hizo los festejos y yo canté la canción y habían, bueno, miles de personas. Sí. Que además no se puede contabilizar porque era libre la entrada. Sí. O sea que no se puede contabilizar, pero son varias decenas de miles. Eso, y varios festivales, pero ese tipo de cosas así es mucho más mucho más difícil tocar para 5 personas que te llevan a una casa que además tiene una cultura musical muy importante y tienes que hacer un show que tocar en un estadio o tocar en un festival. En un festival es mucho más fácil, la gente te fue a ver o está todo el mundo de jolgorio y en un mano a mano es todo un arte que tenés que saber, tenés que saber hacer. Y decime una cosa, en esos shows íntimos de poca gente, ¿cuál fue el lugar más insólito en el que tuviste que dijiste, che, ¿cómo vine a dar acá? Bueno, muchos. ¿Sí? Me pasó, por ejemplo, en Marruecos. ¿Sí? ¿Tocaste en Marruecos para un evento súper...? Sí, toqué en Marruecos en el salón, hablando de estética y todo, de moda, de arte. Era el Salón de Habanos del Hotel La Mamounia. O sea, el Mamounia es como que digas, el Marruecos es como el punto máximo. Y era para una audiencia muy de élite, muy importante, para unos días de eventos, de fiestas que se hacían en Marruecos para un empresario argentino. Y bueno, ese día yo hice la recepción de todos sus amigos en el Salón de Habanos de la Mamounia, que se llama el Salón Churchill, que era donde fumaban habanos y donde se hacían los tratados de paz y cosas así. O sea, lugares increíbles, donde ahí habían tocado artistas de jazz de los más importantes que se lo habían llevado para ahí. De la misma manera, o sea, por cuestión privada se lo llevaban ahí. Bueno, otra vez fue en París, en el Museo de Arte Moderno más famoso del mundo, el Museo Pompidou. Por ejemplo, ¿ahí tocaste? Cantar en el Museo Pompidou, por ejemplo, que se ve a lo lejos la Torre Eiffel y muy cerquita está la Catedral de Notre Dame. Y bueno, en un evento privado también muy importante. Esto fue para la Champions del 2010, no me acuerdo ahora, una de las tantas, por uno de los sponsors de la Champions, de la Copa de Europa. Te lleva ahí. Sí, porque, bueno, me eligieron a mí para que cante para cierta gente. Y y de esos, un montón. El repertorio para un show como, por ejemplo, este que contabas en la Sala de los Habanos. Y los mejores cantantes de la historia del mundo. ¿Sí? Sí. Eso es lo que me dio tanto trabajo. Esto también, yo se lo escuché a Rada, una vez dijo que él cantó, claro, en cruceros con los Fatoruso. En cruceros saben tocar todo. Se aprenden a tocar todo lo que... Porque pasa ello. También se lo escuché decir a otro artista, todos hablando de las distancias, ¿no? Son todos unos ídolos. Este muchacho americano, Bruno Mars, cantó años en hoteles. No sabía. Imitando a Michael Jackson, a Elvis, muy chiquito. Otro, Michael Bublé, el canadiense, años en hoteles haciendo de Frank Sinatra. Entonces, cuando vos vas a hacer un show, esas canciones las tenés. Entonces, yo canto canciones desde Whitney Houston hasta Queen, hasta AC/DC. Cuando hay público de habla hispana, voy a cosas en español, por supuesto. Pero reproducir los cantantes más importantes del mundo. Y el secreto es que tenés que poder hacerlos de verdad. Sí. No estás haciendo una caricatura de Tina Turner. No, tenés que cantar, invocar a Tina Turner, literal. No soy un imitador, simplemente yo te llevo a que vos disfrutes esa canción premium, a lo grande, no que sea una imitación barata de bar. Eso es lo que debería ser mi trabajo. Se entiende clarísimo. Y bueno, para eso me contratan. ¿Tenés algún artista que sea como faro que digas, este? Sí. Obvio. O sea, ¿en qué sentido? Uno te pido. ¿De referencia en mi carrera o en los shows? No, de referencia en los shows. Uno. En los shows que hay que cantarlos, sí o sí. Es que hay 3. Decime. Porque funcionan siempre, con cualquier edad, en cualquier país, cualquier cultura. Uno es Queen. Sí. Siempre. Yo siempre hago Bohemian Rhapsody con el piano. Siempre. La otra es Tina Turner. Sí. Tina Turner, siempre todo el mundo lo entiende. AC/DC, no le tenés que explicar a nadie lo que es el rock and roll. Ya está. Hay una tía y escucha AC/DC. Ya sabe qué es rock and roll. Ya sabe que tiene que aflojarse. ¿Cómo se tiene que mover? Y bueno, algo más actual,
que ha pasado, la canción que hago mucho, que hago las dos voces, tanto de mujer y de hombre, la de la película Nace una estrella, Sí. la de Lady Gaga. Esa canción trasciende todo. ¿También? Así que esos son como tus faros. Son tremendos números en el show. En el show. Son tremendos números. Garpan bien ahí. Eso, No, es como que todo el show lo preparás para esos números. Para eso. Son pequeños números vocales. ¿Viste? Después podés hacer a Whitney Houston, podés hacer un montón de cosas más divertidas. Pero eso, cuando la gente ve eso y se para, algunos filman, otros lagrimean, o sea. Sí, mueve, impacta. moviliza. Sí. Decime, ¿y en tu carrera artística? Bueno, un tipo que para mí me cautiva mucho y me enloquece es porque a su edad sigue siendo lo que... Bryan Adams. Bryan Adams, ¿te gusta mucho? Sí. Te gusta muchísimo. Sí. Yo entiendo que capaz que puede ser algo... Es un tipo correcto, es un tipo... o sea, no es polémico, pero es como que, no sé... No, pero si me te encanta gusta. lo que hace. Por eso, no es muy loco lo que estoy diciendo. No, pero si te tiene que gustar... Bryan Adams lo miro como un faro. Si como yo lo voy a ver en vivo y... Esto. Yo quiero ahí. ¿Vos querés eso? Sí. ¿Y acá en Uruguay? Y acá en Uruguay, bueno, el que me motivó siempre, que mi hermano me llevó a verlo muy de joven, no sé por qué, pero mi hermano entró en una etapa Jaime Ross de la vida y fuimos a ver a Jaime Ross, y el profesionalismo de Jaime y lo meticuloso que era con el show todo, y hoy en día lo noto, fue el primer mega profesional de la música en Uruguay. Sí, ¿no? Olvídate. El primero acá fue Jaime. Jaime, el primer mega profesional de la música, el primero al nivel internacional fue él. Sí, fue él. Sí, siempre. Con los músicos que reclutaba, con cómo cantaban sus cantantes. Y bueno, su relación tire y afloje con la prensa, con el público también, porque él, viste, no es muy de darse con la gente. En ese sentido, hoy en día viste, la gente no sabes en qué anda, pero ¿Te acordás de algún show haber visto que te partió la cabeza? Puede ser acá o en el extranjero. Que dijiste, ¡pa! Y varios. Bueno, poneme 3. AC/DC en River. ¿Sí? La primera vez que lo vi. Y... ¿Viste cuando decís, y sí, esto está hecho para estadio? Con razón esto me gusta. No, a todo el mundo le gusta. Claro. Con razón, si tenés un primo, una tía... Sí, que baila. A nadie le tenés que explicar nada. AC/DC les va a cautivar. Ya está. Paul McCartney. Sí. Y creo que bueno, fue a ver un Beatle y todo lo que representa. Y uno que no sea tan obvio, pero... Porque esos dos son muy obvios. Bueno, este no es tan obvio, mira, y es actual. Ed Sheeran. Sí. Ed Sheeran, que es un popstar, ¿Sí? es joven, no sería muy interesante lo que estoy diciendo. Yo tocando en bares con guitarras, haciendo un show unipersonal. Yo lo fui porque me dijeron para ir. Y cuando él salió, así medio rubio, medio colorado, con la guitarra solo, vi la pantalla, vi la reacción de la gente, escuché el sonido y me pasó algo, ¿viste? Yo miraba y yo veía como un espejo, como diciendo, se puede, ¿viste? Es como que el tipo empezó tocando en la calle, es como que... Muchos puntos en común. Simplemente es una inspiración. Claro. Una inspiración, más allá de que yo no soy fan de su música, está todo bien. Pero y el show me pareció increíble, revolucionario a nivel sonoro. Él solo con la guitarra llenando todo el estadio. El sonido de la guitarra. Mis shows, por ejemplo, unipersonal, yo eso me influencié mucho y es un sonido muy particular que hago que la gente agite todo con la guitarra, porque los graves, los bajos, es algo que, bueno, tenés que vivirlo, no lo puedo explicar. Pero lo vi también, pues yo lo estaba tratando de desarrollar y cuando vi a Ed Sheeran vi que era por ahí. Había una cuestión de tecnología, de cosas y de simpleza que la entendí con Ed Sheeran y cuando lo vi en vivo en La Plata en el 2016 fue increíble porque es lo más crudo que puede haber un cantante cuando canta solo con una guitarra. Sí. Cuando vos ves a Paul McCartney ves todo, no sé cuánto, y cuando canta solo, te meás. Sí. Bueno, te meás 2 horas. Porque estás solo siempre y no te aburrís. Yo digo, ¿cómo no te aburrís? ¿Cómo no tiene batería, no tiene solos de guitarra, no tiene... No, increíble. Un genio. Y bueno, él influenció mucho toda esta pata de cantautores que pueden cantar solo y que el mercado lo tome. Y bueno, yo me acuerdo que en esa época yo firmé con Warner en Argentina, hice un montón de cosas que, digo, a nivel comercial en ese momento me ayudaron mucho porque también la influencia de Sheeran daba. Sí. Sí, ¿viste?
Te voy a hacer la bueno. última pregunta, Dale. porque lamentablemente estamos llegando al final. No hablo poco yo, perdón. No, genial. Escúchame, ¿te marcó mucho lo que recién hablabas del jingle de la calle Pou? Sí. Me marcó mucho, fue así como yo te digo que lo del video, lo de Doberman, muchas cosas fueron ciertos hitos en mi carrera, que son giros. No digo que sean cosas exitosas, que son giros en mi carrera que yo noto que me cambia algo. Y el jingle de la calle Pou pasa que fue sumado a que vino la pandemia, vino mis primeros trabajos en televisión en Santo y Seña con Nacho Álvarez, que también divide aguas por una cuestión política. Y bueno, mi nombre se puso adelante de los carteles por encima de mucha gente que trabajó en esa campaña, de hecho, porque yo soy uno más. Pero bueno, yo soy el que la cantó y sabía que eso podía pasar. Y la canción está buenísima, la canción tuvo mucho efecto. Algunos la odiaron, otros la amaron, y eso generó, para mí, todas cosas positivas, que es, mi marca creció. Sí. ¿Qué pasa? Si vos no tenés la mente fuerte, si no tenés cierta cultura de vestuario y de como yo siempre tuve, me parece que marchás. Me parece que marchás porque cuando entras en una cuestión política y te quieren cancelar en las redes y te quieren sabotear tu carrera, vos no te das cuenta de las otras cosas que se te están abriendo. Exacto. Que son muy buenas. Ves solo una ventana. Ves solo una ventana. Yo veía las dos. Yo sabía que comercialmente era una jugada interesantísima, que me iba a terminar de definir por un perfil que lo tenía que aceptar, pero que estaba también renunciando a ciertas opiniones, a ciertas, no, Nacho es buen rockero, canta bien, no sé cuánto. Ahora espero. Pero cantó para la calle Pou. Claro, pero hizo una campaña política, es un vendido, es un mercenario, es un facho, es un asesino, debe ser de familia patricia, de no sé qué, lo deben haber colocado, debe vivir de no sé qué, le debe bancar el papito, todas cosas que bueno, que al principio me quería pelear con todo el mundo y después dije, onda, que digan lo que quieran. ¿Vos lo leías en redes eso? Todo. Todo. Leo todo hasta el día de hoy. Todo. Y lo primero que te causaba era bronca. Me quedaba agarrado con todo el mundo. Querías cagarte a trompada con todos. Con todo el mundo, sí. Hasta que un momento... No, hasta que entendí que cuando ves lo positivo es que, mirá, te están considerando una figura pública. Ya no sos una persona de mano a mano. Que tenés familia, sentimientos, nada. Simplemente sos un nombre y sos una idea para las personas que están cagando en el water mientras usan el Twitter. Sí. Entonces, no es personal. Exacto. Y dije, ok, soy una marca, voy a hacer lo mejor para mi marca. Pudiste entenderlo que no era personal, porque lo que yo veo es eso, que en redes es una cosa... No es personal. Y cuando vos te cruzas con ellos no pasa nada. En la calle nadie te dice nada, además te dicen, que de más Doberman. Claro. Olvídate. No te dicen absolutamente nada. Claro, cuando entendí eso ya estaba. Después, a veces uno lo usa como, bueno, un poquito de circo a veces, tenés que saber usarlo, que circo no es humo. Humo es cuando no hay talento o no hay una base atrás en la carrera, entonces el circo no sirve, porque cuando tenés que ir a la cancha no tenés nada. ¿Se entiende? Pero si vos tenés confianza en lo que haces, un poquito de circo vas a salir bien parado siempre. Eso es lo que yo opino. No te lo recomiendo a todo el mundo. Nacho, te agradezco muchísimo. Hemos llegado al final, se fue volando. Me encanta. Espero que hayas pasado tan... Muy bien, y aprendí muchas cosas que realmente está bueno aprender. Me copa mucho. Todos los días hay que aprender. Sí. Yo aprendí mucho con vos también. Te agradezco muchísimo tu visita. Gracias por esta charla y nos vemos pronto. Un placer. A ustedes, esta nota, como siempre, fue presentada por Skechers. Skechers, el calzado más cómodo del mundo. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes aquí en Marca Registrada. Gracias, Nacho Oves. Chau.